En noviembre de 2013 llegaron al puerto de Beirut 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto que se usa en explosivos. Las bolsas que contenían este material fueron apiladas en el centro de un almacén sin ninguna medida de seguridad. El 4 de agosto de 2020, a las 5:40 p.m., hora local, un incendio en el puerto de Beirut desató hollín gris del almacén número 12. Más tarde, a las 6:07 p.m., sucedió la primera explosión. En el cielo del Líbano se podía observar una columna de humo gris. En su base se alcanzaban a ver decenas de chispas blancas que manifestaban la combustión de material pirotécnico, como fuegos artificiales. 35 segundos después, estalla la segunda explosión, la cual generó otra columna de humo, esta vez roja, negra y amarilla brillante, que surgió desde la parte inferior de la columna de humo gris, seguida inmediatamente por una nube blanca en forma de esfera simétrica que se elevó alrededor de la columna del estallido, formando así un hongo. Esto es básicamente vapor de agua saliendo mientras la onda de choque se mueve a través de ella, característico de las explosiones generadas por materiales químicos. La onda expansiva se sintió en toda la ciudad y ocasionó daños importantes en edificios, incluso a kilómetros de distancia del puerto. Varios medios de comunicación aseguran que esta ha sido la mayor explosión no nuclear en la historia del planeta Tierra. La verdad, en la historia del planeta Tierra no ha sido la mayor explosión, pero desde mi opinión sí lo ha sido en por lo menos los últimos 10 años. Incluso con la guerra de Ucrania, hasta lo que he visto y me he enterado. En la bodega de 2.000 metros cuadrados en Beirut, el nitrato de amonio no se encontraba cerca del material pirotécnico que comenzó el incendio, pero dentro de él se formaron puntos de calor por las llamas debido a que todas las puertas y ventanas del edificio estaban cerradas. Otros materiales inflamables, como llantas y fusibles, eran albergados en el mismo lugar. La hoja de datos de seguridad del nitrato de amonio recomienda mantenerlo alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar cerca del químico, mantenerlo o almacenarlo alejado de materiales combustibles, manipularlo con guantes y gafas de protección. Y en caso de incendio importante y en grandes cantidades, evacuar la zona y luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de una explosión. En esta tragedia, todo se hizo mal. El nitrato de amonio lo tenían cerca de fuentes de ignición, fue expuesto a temperaturas altas y los bomberos intentaron apagar el incendio cerca de él. El nitrato de amonio es un compuesto químico que se descompone en nitrógeno, oxígeno y vapor de agua aproximadamente a 230 grados centígrados en su reacción principal, generando gas a gran velocidad, provocando riesgo de explosión si se lleva a cabo en un contenedor cerrado. Sin embargo, esta reacción no es la única que produce. Al elevar su temperatura también genera óxido nitroso y agua. Esta reacción es exotérmica y puede ser explosiva si se calienta demasiado rápido. El nitrato de amonio por sí solo había sido difícil de encender, pero los fuegos artificiales sirvieron como detonadores al convertir de hecho el almacén número 12 en una enorme bomba. Y la tenían ahí normal. Y ya que estaba en el puerto un material tan peligroso, ¿por qué era almacenado sin medidas de seguridad? La ley libanesa establece que el ejército es la autoridad que asume la responsabilidad de materiales peligrosos que entran o pasan por el país. 8 meses antes del accidente, Joseph Nadaf, jefe de la actividad portuaria y capitán militar, envió varios informes a las más altas autoridades de la situación, pero nadie tomó acción al respecto. Nadaf fue detenido tras la explosión y encarcelado por 8 meses. En un informe presentado desde Beirut en una teleconferencia en agosto de 2021, Human Rights Watch, HRW por sus siglas en inglés, con sede central en Nueva York,
aseguró que contaba con pruebas de que funcionarios del país con altos puestos estaban al tanto de los riesgos que implicaba el almacenamiento de toneladas de nitrato de amonio de forma insegura y durante casi 6 años en un depósito del puerto de Beirut con apenas vigilancia. HRW sostiene que el presidente del Líbano, Michel Aoun, el entonces primer ministro Hassan Diab y responsables de la seguridad del Estado habían sido alertados del peligro semanas antes de la catástrofe y no actuaron en consecuencia. Las evidencias son claras, pero el sistema político les permite eludir sus responsabilidades. En Líbano existen 3 principales instituciones políticas: el presidente del Parlamento y el primer ministro, quienes deben dividirse entre las 3 principales comunidades del país: la cristiana maronita, la musulmana chiita y la musulmana sunita, respectivamente. Por eso hay tantos problemas para ponerse de acuerdo. La República Libanesa es un país en donde los mecanismos de corrupción son más grandes que el Estado, algo que aquí en México no conocemos. ¿Cómo creen? Desde el final de la guerra civil, los líderes políticos de cada secta han mantenido su poder a través de un sistema de redes de influencia, protegiendo los intereses de las comunidades religiosas que representan y ofreciendo incentivos financieros, legales e ilegales. Varios testigos dijeron que el incendio se había comenzado por un ataque con cohetes o drones, debido a que escucharon ruidos extraños cerca del almacén durante las explosiones. Desde mi humilde opinión, obviamente los testigos iban a escuchar ruidos extraños. Fue la mayor explosión de nuestros tiempos. A todos los que estaban cerca se les debieron reventar los tímpanos. Por la guerra civil que culminó en 1990 en Líbano, es comprensible que muchas personas creyeran que era un ataque intencionado, pero por las condiciones en las que tenían el material, parece que solo fue un accidente y era cuestión de tiempo para que ocurriera. Existe una demanda colectiva de 1,400 personas. El caso avanza lentamente y con pocas esperanzas para las víctimas. Líbano cuenta con una larga historia de impunidad y las víctimas no confían en las autoridades para aclarar las responsabilidades en este accidente y mucho menos para hacer justicia. Tras el accidente, el gobierno solamente comunicó que se había tratado de un accidente de soldadura y el juez principal de Beirut fue destituido 6 meses después del accidente por la presión de las manifestaciones. Antes de la explosión, el país ya atravesaba por una severa crisis económica. En 2019, el Banco Central pedía prestado a los bancos comerciales a unas tasas de interés superiores a las del mercado para pagar sus deudas y mantener fijo el tipo de cambio de la libra libanesa contra el dólar estadounidense. A finales del año pasado también se reveló que el Estado era completamente consciente de que el Banco Central estaba llevando a cabo lo que era básicamente un esquema financiero piramidal conocido como Ponzi. Este tipo de tragedias no solo tienen impacto en las pérdidas de vidas humanas o la generación de contaminación al medio ambiente, también en la economía de países enteros. Aunque la situación no parece muy favorable para el Líbano, espero que pronto se haga justicia para las víctimas de las explosiones en el puerto de Beirut y que tanto en este país como en el resto del mundo, esto sirva de aprendizaje para tomar todas las medidas de seguridad necesarias para cada caso en particular. Actualmente el caso en la corte avanza con dificultad debido a que mientras un juez intenta que exprimeros ministros declaren en la corte, numerosas manifestaciones de simpatizantes de grupos políticos religiosos de dichos exprimeros ministros se desarrollan en las calles violentamente. En estas manifestaciones se desarrollan peligrosos tiroteos que han costado la vida de decenas de personas y negocios de ciudadanos inocentes son vandalizados. ¿Qué opinan de esto? Cuéntenme en los comentarios.